un mini corte porque ya llegó el invitado hace ratito, Sí. ya lo saludamos, es el licenciado Víctor G. Félix. Félix, exactamente, que nos viene a platicar porque hubo un evento importantísimo que se dio pues hace unos días, Cumbre Mundial de Ciencias Jurídicas y Forenses. Así es, y que le ha ido excelentemente bien a Víctor. Bueno, ahorita al ratito regresamos de este mensaje, de estos mensajes con él aquí para entrevista. Volvemos. Gracias. La segunda parte de los horóscopos con Leo. Escuchamos a Rodolfo Ugarte y me da gusto recibir a un invitado de lujo que pues se pasea por todas las cabinas de Hermosillo y sus alrededores. ¿Y qué otras partes, Víctor? Buenos días, licenciado Víctor Pues mira, Félix. estoy muy agradecido contigo, tú me lanzaste a la fama, tú eres la culpable. Lo que pasa es que nos pidió estar aquí con nosotros y cuando voy descubriendo que este hombre de veras es un estudioso en muchas de las cuestiones que vivimos a diario, ¿verdad? Y donde acaba de presentar una cumbre donde ha sido todo un éxito, pero además una enseñanza grandiosa porque se acaban las pestañas precisamente en diversos cargos importantísimos y lo estamos viviendo, licenciado, ¿no? O sea, Estamos muy agradecidos con la gran respuesta que recibimos, tanto de los estudiantes de las áreas de criminalística, criminología, de las universidades públicas. También hicimos invitaciones a las preparatorias, pero sobre todo hicimos una gran difusión de nuestra oferta educativa y sobre todo de las temáticas de criminalística avanzada que hemos visto en este cumbre mundial, donde pudieron ver ellos la utilización de técnicas científicas para investigar delitos, recopilando, analizando, interpretando evidencias físicas con el fin de esclarecer hechos y aportar pruebas en procesos judiciales. En verdad, muy contentos. Estos trabajos de la 10ª cumbre fueron una plataforma única para que estudiantes y profesionales se actualicen sobre las últimas tendencias y avances en ciencias jurídicas y forenses. Fue una oportunidad invaluable para, por ejemplo, el personal que está aplicando la ley en las distintas corporaciones, en el Ejército Mexicano, en la Guardia Nacional, en la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, en la Policía Estatal de Seguridad Pública, en la Policía Procesal, en la Policía Penitenciaria y evidentemente en la Policía Preventiva y Tránsito Municipal. El fortalecimiento que lograron se derivó de entender que la investigación forense es el equilibrio entre lógica, talento y sentido común, ya que se combinan estos tres factores para interpretar evidencias con precisión, equilibrar estos conceptos y permitir resolver crímenes de manera La efectiva, doctora Otmar aplicando Ofelia la Messi ciencia y Palacios, ella experiencia es con buen panameña. juicio. Ellos nos dieron una conferencia magistral y talleres. Las conferencias fueron el viernes, los talleres fueron el sábado. Sobre, por ejemplo, tras la huella del dolor, que es un trabajo donde exploran ellos los aspectos criminológicos, obviamente los sistemáticos, psicológicos de las personas, ante esta lacerante realidad, por ejemplo, de los desaparecidos, las fosas clandestinas, evidentemente el dolor que viven las madres buscadoras y las familias que pues que viven esta circunstancia tan anómala, tan mala de que un familiar suyo desaparece y de improviso y de manera forzosa, pues del seno familiar. Las condiciones por qué no es nuestro objetivo. Esa es facultad y responsabilidad de las instituciones de seguridad investigarlo. Entonces, por ejemplo, estas conferencias magistrales y talleres tras las huellas del dolor, junto, por ejemplo, la que dio el doctor Alejandro Hernández Cárdenas, que es el protocolo para el procesamiento de fosas clandestinas. Fíjate, el doctor Alejandro, él es mexicano. ajá. Él tiene desarrollado y patentado una técnica donde él rehidrata el cuerpo de la víctima
indistintamente de su estado cadavérico o putrefacción. Evidentemente debe haber algún rastro de piel, de carne, ¿no? de dentros. Lo rehidrata. Antes nada más se conocía cómo se rehidrataban los decacapilares, que son las huellas. Hoy por hoy él puede hacerlo, que rehidrata el cuerpo que se encuentra, y obviamente eso tiene mayores posibilidades de identificar a la víctima. ¿Por qué? Porque si hay un tatuaje, si hay una marca, si hay una herida, pues se vuelve evidente y es más fácil identificarlo. Entonces, cosas prácticas para no aburrirte y estar atento a tus consideraciones fueron lo que se les dio a los asistentes a la cumbre mundial. ¿Cuáles eran las preguntas que más se le hicieron, licenciado? Porque hablamos de cuestiones jurídicas, derechos, todo eso, pero cuando se habla, por ejemplo, de los forenses, que bueno, cuando vemos esa camioneta instalada en algún lugar y donde decimos, pues aquí murió alguien, llegan, sobre todo que pues, suicidios, llegan y bueno, pues ahí está la escena y todo lo demás. Hoy tengo entendido que ya no se da a conocer cuando se trata de un suicidio, se está respetando precisamente la privacidad. Que antes había un suicidio y todo el mundo se enteraba quién se suicidaba, hoy no. Y ahí tiene que ver lo jurídico, ¿no? O sea, sí. Son nuevas reglas que hay. Sí, obviamente. Por respeto, ¿no? La protección a los derechos de la víctima. Y por ejemplo, ahí es otra vertiente que vimos. La maestra Janet Becerril Jiménez, ella es mexicana, ella es del estado, me confundo a veces, no sé si es de Morelos o de Hidalgo, creo que es de Hidalgo. Ella, por ejemplo, nos dio unas conferencias magistrales y talleres también relacionadas con la valoración jurídica y científica del feminicidio y del suicidio. La maestra Janet Becerril es una experta en materia de género, está especializada en la investigación de los factores que generan la violencia en esta materia y es un referente ahora sí que nacional y mundial para los temas de feminicidio y suicidio. Entonces nuestros asistentes se llevaron prácticas y herramientas muy claras para identificar en el lugar de los hechos, por ejemplo, cuando hay un feminicidio, que es un homicidio doloso por razón de ser mujer, o sea, matan lamentablemente a la víctima por su calidad de mujer. Entonces, ¿qué obtuvieron ellos? Cómo iniciar todo el protocolo de procesamiento del lugar de los hechos. Y de la misma manera, lo pertinente que hablaba Gloria Elvira, lo del suicidio, cómo ingresar al lugar donde se perpetró presuntamente, porque hay que investigarlo también. Claro. Un suicidio puede parecerlo, pero puede ser un teatro de operaciones de un homicidio intencional. Cómo ingresar, cómo procesar, cómo intervenir el lugar de los hechos. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, a nuestros compañeros que estuvieron representando Sedena, los militares, Guardia Nacional, Policía Estatal, tuvimos preguntas muy específicas. Oiga, nosotros hemos llegado a este lugar y ha pasado esto. Y por ejemplo, la doctora Janet Becerril, que por cierto, ella está en la terna. En los próximos 15 o 20 días se decidirá en el estado de Morelos. Ella está en la terna para ser vicefiscal de feminicidios de aquel estado. Ella es mexicana. Preparadísima, ¿no? Entonces, eso es lo que va a contar. Entonces, este tipo de ponentes de talla internacional fue lo que nos permitió ahora sí que esta cumbre, porque quisiéramos verla mundo nos enteremos, que estemos actualizados, porque están sucediendo muchas situaciones aquí en México que o hacen que no nos enteremos, que desconozcamos, pero lo mejor es saber a qué nos atenemos. ¿Sí? Mire, ahí con claridad, perdón. Sí. Ahora sí que como como reza el dicho mexicano, hay talento, solo hay que apoyarlo. El doctor Germán Guillén López es un doctorante, un especialista, humanos, ¿no? Ha sido el director de la escuela de posgrados de aquí en la Unison, una excelente persona, un catedrático de la más alta relevancia. Él participa pero tuvo puestos muy en importantes, España, ¿no?
Sobre en el todo gobierno. su hermano. Su hermano, Raúl y Omar. Okay. Germán se ha dedicado mucho a la investigación, es un referente académico, catedrático muy prestigiado. Él es el presidente del comité científico de la cumbre. Entonces él tuvo los enlaces con la totalidad, con la mayoría de los ponentes. Su servidor como director de la cumbre me encargué de las cuestiones logísticas, organización y definición del plan de servicio operativo. Tuvimos el soporte de una universidad de naciente cuño aquí en Hermosillo, en el estado de Sonora, que pertenece al grupo educativo Gladiadores. Y eso nos permitió, con ese gran equipo humano, donde jóvenes del grupo educativo, con mucha decisión y convicción, logramos sacar adelante. Fue un enorme reto hacer una cumbre mundial, tenerla en Sonora. Evidentemente el apoyo no hay que dejar de reconocer la generosidad del gobernador Alfonso Durazo, para que las condiciones se dieran y pudiéramos llevar la cumbre mundial aquí. Lo peleamos, ¿por qué razón? Porque es la 10ª y era timbre de orgullo hacerla en Sonora. Y era una majestuosa aportación para el Grupo Educativo Gladiadores poder llevarla aquí, porque el Grupo Educativo Gladiadores tiene 15 campus en el noroeste del país. Entonces eso nos dio un baseline, es decir, una línea de salida que pese que la tomamos a principios de febrero, la organización, pudimos ahorita estar contentos con los resultados. Caray. Yo creo que este tipo de información, como les digo, debe replicarse más precisamente porque seguramente en esta cumbre llegaron a conclusiones de lo que ocurre en el país. ¿Qué está pasando con las fosas clandestinas que ya habían sido no descubiertas, sino ya sabían de ese lugar, ¿verdad? Allá en Guadalajara. ¿Qué conclusión llegan? Porque se están descubriendo más y más fosas por doquier. ¿Qué sigue después de esto, de este horror que se está viviendo? Sigue sin duda, como se está viendo ya atisbos, aplicar la ley. Aplicar la ley porque, con todo respeto lo digo, es un tema de alta emoción. Aquí sí la llevan echando culpas. Los desaparecidos. Aquel fue el culpable, no, el otro fue el culpable, no, el pasado fue el culpable. Es la actual, lo que estamos viviendo, que no sentimos una seguridad total. Uno dice, yo quiero ir allá al norte, me voy a ir por Sonorita. No, yo no me voy por ahí. Digo, uno por la inseguridad y por todos los casos que vemos, porque Sonora está contemplado también como con muchas situaciones malas en cuanto a asesinatos, en cuanto a secuestros. Entonces todo eso sí, yo creo que tenemos que actualizarnos nosotros como personas, pero las autoridades tienen que hacer lo propio, y esta cumbre abrió mucho los ojos de la gente. Es más, de las propias autoridades que están para ayudarnos, para servirnos y cómo hacerle también. Es ¿sí? Correcto, porque totalmente correcto y pleno. Porque, por ejemplo, en Sonora, el último corte, precisamente los análisis que hicimos para la cumbre, nosotros encontramos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, exclusivamente en Sonora, encontramos 5,187 registros, es decir, el número de casos que tiene registrado la Secretaría de Gobernación. Ajá. Entonces, el tema de los desaparecidos ya en México raya la crisis humanitaria, y el número de casos que están por atender y resolver, pues evidentemente para las instituciones de procuración de justicia, es decir, las fiscalías, pues raya también ya en una crisis forense, porque requieren más equipamiento, más personal, más capacidades profesionales, que fue lo que esta cumbre les acercó. Ajá. Y que las instituciones del Grupo Educativo Gladiadores están listas para firmar convenios con ellos y obviamente llevar a cabo los procesos de capacitación profesional y certificación. ¿Por qué razón? Guardias nacionales, militares, policías estatales, policías municipales, agentes investigadores, sin duda tienen acercamiento a los protocolos y los aplican de intervención de la escena del crimen. Mas, sin embargo, el nuevo sistema de justicia penal los obliga a certificarse.
Entonces, esto va caminando tan rápido que tenemos que acelerar el curso de los trabajos, y es ahí donde Cumbre Mundial abre esta ventana y Grupo Educativo Gladiadores está listo pues para atender los procesos de formación profesional y certificación institucional necesarios para coadyuvar a que el personal que aplique la ley tenga las herramientas científicas y protocolos necesarios para hacerlo. Fíjese que aquí viendo la cuenta de Víctor Félix, así está en el internet, ¿verdad? En Facebook, sobre un seminario, me llama mucho la atención esto también, licenciado, Defensa Nacional del Estado Mexicano, que dice, es una invaluable plataforma que forja el Colegio de Defensa Nacional. ¿Qué nos dice este tipo de reuniones? Pues ahora sí, Colegio de la Defensa Nacional. Estamos hablando de altos mandos, ¿sí? Sí, mire, ahí también, aunque ya es a título personal, Sí. ¿Fue invitado ahí? Yo mantengo una relación primero como discente. Discente es alumno, palabra que a mí no me gusta, la palabra alumno, y lo voy a decir por qué. La A, antes de cualquier, en una palabra, significa sin. Entonces la palabra alumno se compone de A, que significa sin, y lumno, que viene de luminiscencia. Es decir, la persona que se le dice alumno quiere decir que no tiene luz, que no tiene preparación, que no significa nada. Ok. Cuando yo estoy más por llamarles discentes, porque discente significa aquel que gestiona el conocimiento, es decir, el más preparado, aquel que está preparando o preparándose. Okay. Entonces, yo he tenido una relación, soy diplomado por el Colegio de la Defensa Nacional, soy diplomado en Seguridad Nacional y soy diplomado en Seguridad Nacional y Comercio Exterior, son dos diplomados distintos. Milagro que no se lo han llevado a Estados Unidos. Alguna vez participé como catedrático. Caray. Entonces, porque el talento se lo roba, se lo lleva. Es cierto. El jueves, viernes, sábado estuvimos metidos en la cumbre. Ajá. Lunes y martes tomé el seminario que hace relación, por eso le decía, este es un tema ya más personal. Tomé el seminario para actualizarme en las técnicas que hoy por hoy, en términos de conceptos de seguridad interior y seguridad nacional, son necesarios actualizarnos por simple y sencillamente el teatro de operaciones que viene ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Ajá. Estamos con mensajes muy claros de animosidad verbal, de animosidad bélica. Tenemos desplegados del lado queremos ver acción, norte, pero acción para protegernos, ¿no? Protegernos debidamente. Tenemos nuestras dudas, quizá lo hagan, no lo dudo, quizá lo hagan, pero de repente cuando llegan nada más a recoger casquillos y ahí se acaba la investigación, como ocurrió en Guadalajara. ¿En Tepoztlán? Exactamente, entonces dice uno, ¿qué está pasando? Se han invertido muchísimos millones de pesos nada más en infraestructura para que estén estos elementos de la Guardia Nacional. Queremos saber, y usted lo debe saber porque está ahí dentro y conoce, y usted dice, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la estrategia, no? Claro, no lo vamos a conocer porque pues, son cuestiones que... Sí, por razones de seguridad y protección al personal, ¿no?, que la aplica. Pero como lo dice el licenciado Víctor G. Félix, hay atisbos de que las cosas cambiaron y de que aquella frase que nunca entendimos a cabalidad porque los balazos eran para la gente y los abrazos eran para los delincuentes, abrazos no balazos, debe quedar en el pasado. Totalmente, porque lo que vivimos es consecuencia de esa táctica. Bueno, pues entonces ahí está, y bueno, seguramente la invitación ha de ser muy importante para el licenciado que le llaman de otras partes de la República, seguramente ante este evento que fue, por cierto, pues muy organizado, Oh, muchas la organización gracias. La tuvo el licenciado Víctor G. Félix, pues seguramente va a hacer que volteen a ver precisamente lo que ocurrió en esta cumbre para que esto se replique en otras partes de la República Mexicana. No, así sea. Siento así yo. Sea con el Fordes. Siento yo porque sabemos que hay mucha gente preparada, hay que conocer a toda esa gente, ahí estuvo en la cumbre y tenemos que darle la relevancia que se merece. Fue el secretario de gobierno el que dio el mensaje inaugural
representando al señor gobernador del estado, Alfonso Durazo, con un muy puntual mensaje que nos dejó ser mejores a la onceava, y obviamente el estado de gobernabilidad que el estado está viviendo. Perfecto. Bueno, pues como siempre, tantos temas que hay que desmenuzar, sobre todo cuando queremos saber y estar preparados, y ahora sí que preparados para escuchar a veces realidades que duelen. Esto que ocurrió y que de las fosas clandestinas, pues ya sé que le dan mucho trabajo a los forenses, pero queremos que nos informen más. Así es. ¿Sí? Es derecho nuestro. Es derecho nuestro, y a través del licenciado le vamos a pedir pues que nos informe también de esas acciones que se están realizando, ¿verdad? Claro, sin salirnos de lo que es lo discreto que puede ser esto, pero saber que están trabajando en pro de nosotros. Así es. Eso es lo importante. ¿Cómo localizar al licenciado Víctor G. Félix? La manera más ágil y directa es mi número celular, que es 6621-035703. Mis redes sociales son Víctor Félix en todas las plataformas, X, antes Twitter, YouTube, TikTok, estoy a sus órdenes. Perfecto, pues muchas gracias. Como siempre, lo vamos a invitar muy pronto, de nueva cuenta. Así sea, para mí es un enorme gusto estar contigo. Hay mucho que analizar desde la cuestión económica, que también él sabe de todas, la cuestión financiera, esto de pues los famosos aranceles, que ya no sabemos si dice la presidenta cabeza fría, y yo creo que tiene razón, ¿verdad? Sí. Ayer se expresaron muy bien de la presidenta, que no se adelantó a nada como lo hizo Canadá. Entonces, de esos temas son relevantes, son importantes, porque tienen que ver con nuestro dinerito, cómo cuidarlo, pero si realmente México abre otros caminos y llega mucha inversión y nos hacemos más grandes. Le doy un dato, por ejemplo. A ver. La gente, con todo respeto, por ejemplo, nosotros que vivimos en las colonias, vemos muy lejanos los aranceles al aluminio. Pero si el arancel al aluminio se establece, automáticamente sube la cerveza, porque el bote que contiene la cerveza es de aluminio. No, y pues y los sartenes también, ¿no? Es un dato muy real. El sartén también, ¿no? A lo mejor preocupante para algunos, tal vez para nosotros no. El papel Pero es una forma de medir la realidad y cómo nos afecta. O sea, aquello que parece que se está hablando muy lejos de nosotros, tiene afectación en la vida diaria nuestra. Muy bien, pues de eso y más vamos a platicar en la próxima entrevista con el licenciado. Gracias, licenciado. Vamos con Anabel García Laborín y Ale Rush, que tiene información. Ale Rush del mundo, ahora sí que del espectáculo, pero a la gente que le gusta ir al cine. Y Anabel, temas diversos del mundo del espectáculo. Adelante.